Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a tratar la clasificación de las funciones de acuerdo con su codominio y el análisis de gráficas de funciones. Muy bien, bueno, en primer lugar, las gráficas de acuerdo a su codominio se clasifican de tres formas diferentes, tal y como vemos en la pantalla. Tenemos las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Las funciones inyectivas son aquellas en que cada imagen tiene solo una preimagen, haciendo una especie de relación uno a uno. Las funciones sobreyectivas son aquellas en que el rango o ámbito es igual que el codominio, y por tal razón podemos decir que en el codominio no sobran elementos sin asociarse a algún elemento del dominio. Y las funciones biyectivas son aquellas que son inyectivas y sobreyectivas. Entonces, yo voy a estar constantemente recordando cada una de las definiciones en los siguientes ejemplos. Muy bien, vamos a ver este primer ejemplo. En este ejemplo se trata de determinar si esta función representada en este diagrama de Venn es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Bueno, entonces recordemos que para que una función sea inyectiva, según lo que acabamos de ver, se debe cumplir que todos los elementos del codominio que se asocian solo con una preimagen. Entonces, por ejemplo, A. ¿Cuántas preimágenes tiene A? A solamente tiene una preimagen, que es el 1. Entonces, por ese lado, vamos cumpliendo la definición. B. B se asocia, sí está asociado. Pero la cuestión es, ¿está asociado solo con una preimagen? En ese caso ya no cumple la propiedad. ¿Por qué? Porque en este caso B está asociado al 2 y al 3. Solo por eso yo ya tendría que decir de que esta función no es inyectiva. Ahora, vemos, vemos la imagen C. C es imagen, sí, está asociado. Y está asociado solo con una preimagen, es decir, tiene solo una preimagen, o sea, tiene solo una X. En efecto, C solamente tiene una X que vendría a ser el 4. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, vemos que todas, que todas las imágenes, o sea, todos los elementos que están asociados, no necesariamente están asociados con una única X. Y el contraejemplo, o sea, el fallo, fue la B. B no está asociado solo con una preimagen. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que decir que no es inyectiva nuestra función. Muy bien. Entonces, vamos a escribirlo aquí. No es inyectiva. Ahora vamos a ver si esta función es sobreyectiva. Muy bien, entonces, para que sea sobreyectiva se debe cumplir básicamente que el ámbito sea igual que el codominio. Entonces, primeramente vamos a ver que en este caso el codominio, recordemos que es el conjunto de llegado, o sea, el conjunto B. Y en este caso sería A, B y C. Ese sería nuestro codominio. Mientras que el ámbito o rango es el conjunto de todas las imágenes, o sea, son todos los elementos del conjunto B que están asociados con alguna X. Entonces, ¿cuáles elementos del conjunto B están asociados? Están asociados a, B y C. Por tal razón, el ámbito es A, B y C. Si usted se fija, tanto el codominio como el ámbito son iguales. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que esta función sí es sobreyectiva. Muy bien. Entonces vamos a limpiar acá.
y escribimos la respuesta. Vamos a ver aquí. Ahora vamos a determinar si esta función es biyectiva. Dice la definición que para que una función sea biyectiva, tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva a la vez, pero eso no cumplió. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Entonces, con solamente una de las dos que no sea inyectiva o que no sea sobreyectiva, solamente una de las dos o las dos, ya tengo para decir que no es biyectiva. Entonces, por esta razón, yo puedo afirmar que la función no es biyectiva. Muy bien, vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Entonces, vamos a revisar si la función es inyectiva. Entonces, para que la función sea inyectiva, recordemos que todos los elementos del conjunto B que están asociados solamente pueden tener una X. Entonces, por ejemplo, el 4 está asociado, sí. ¿Tiene solamente una X? Claro, este 4 solamente está asociado con el 2. Vamos a ver, busquemos cuál siguiente valor del conjunto B está asociado. Claro, el 5. El 5 está asociado, claro. La pregunta es, ese 5 tiene solamente una X. Usted llega y dice, claro, solamente está asociado con el 7. Entonces, por el momento, todo va viento en popa para la inyectividad. Ahora, continúo buscando. ¿Cuál es el siguiente valor que está asociado? ¿Cuál es la siguiente imagen? El 6 no, ¿verdad? Porque el 6 no es imagen de nadie. Entonces no la cuento como imagen. La siguiente imagen sería el 10. Este 10 tiene solamente una X. Claro, el 10 solamente está asociado con el 1. Entonces, todo va bien. Busco la siguiente imagen. ¿Cuál es la siguiente imagen? El 3. Ese 3 solamente está asociado con una X. Claro que sí, solamente está asociado con el 8. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que todas las imágenes solamente tienen una única preimagen en una relación 1 a 1. Entonces, por esa razón, yo afirmo que esta función sí es inyectiva. Entonces vamos a poner nuestra respuesta. Sí es inyectiva. Ahora vamos a revisar la sobreyectividad. Recordemos que para que una función sea sobreyectiva, el ámbito o rango debe ser igual que el codominio. ¿Ok? Debe ser igual que el codominio. Entonces, vamos a revisar cuál es el codominio. Vamos a escribirlo por aquí. El codominio de esta función es básicamente el conjunto de llegada, o sea, entero, así como está el conjunto de llegada B. O sea, el 4, el 5, el 6, el 10, el 3. O sea, 4, 5, 6, 10 y 3. Ese sería el codominio. Ahora vamos a revisar el ámbito o el rango. Recordemos que el rango o ámbito son todas las imágenes, o sea, el conjunto conformado por todas las imágenes. ¿Cuáles son imágenes aquí? Muy bien, aquí son imágenes. El 4, ¿por qué? Porque está asociado. El 5 es imagen. El 6 ya no es una imagen. El 10 es imagen. El 3 es imagen también. Entonces, ¿cuál sería el ámbito? El ámbito sería 4, 5, 10 y 3. Ahora, visualizándolo aquí donde estoy poniendo las flechas en este momento, es clarísimo que el codominio y el ámbito no son iguales. Entonces, por esa razón, yo afirmo de que esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea sobreyectiva, el codominio debe ser igual que el ámbito y eso no sucede en este caso. Entonces, tendríamos que no es sobreyectiva. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto para mantener nuestro orden. Y afirmamos de que no es sobreyectiva. Ahora vamos a ver si es biyectiva.
Recordemos que para que sea biyectiva debe cumplirse que sea inyectiva y también sobreyectiva, o sea, las dos. Pero nos fijamos que esta función es no sobreyectiva, entonces con solo eso tengo para afirmar de que no es biyectiva. Vamos con otro ejemplo. Entonces, en este de acá vamos a revisar primero que todo la inyectividad. Entonces, recordemos, para que la función sea inyectiva, todos los elementos del conjunto B que son imágenes solo pueden estar asociados con una X, o sea, solo pueden tener una preimagen. Entonces, vamos a revisar. En el conjunto B, ¿cuáles son imágenes? Solamente son imágenes el 1 y el 4. Ahora vamos a revisar que el 1 y el 4 solamente estén asociados a una única X. Entonces, si revisamos el 1, podemos ver de que el 1 está asociado solamente a una imagen. Sí, claro, solamente está con la A. Pero, si nosotros revisamos el 4 no tiene solamente una X, sino que está asociado con tres elementos. Está asociado con B, con C y con D. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que hay una imagen que tiene más de una X, cuando solamente puede tener una única X para que sea inyectiva. Entonces, con solamente una imagen que nos haga esto, tenemos que afirmar de que la función no es inyectiva. Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, la función es no inyectiva. Ahora vamos a revisar si es sobreyectiva. Entonces, recordemos, para que sea sobreyectiva, el ámbito tiene que ser igual que el codominio. Entonces vamos a ver si esto pasa. Entonces revisemos el codominio. ¿Cuál es el codominio? El codominio es el conjunto de llegada completo, o sea, es el B completo, o sea, el 1, el 4 y el 6. Ahora vamos a revisar el ámbito o rango. Este es el conjunto de todas las imágenes, o sea, todos los Ys que están asociados con alguna X. En este caso me doy cuenta de que el ámbito es solamente el 1 y el 4, que son las únicas que están asociados. El 6 no puede estar en el rango, no forma parte del rango o ámbito. ¿Por qué? Porque el 6 no está asociado. Entonces el ámbito sería 1 y 4. La pregunta es, ¿el codominio y el ámbito son iguales? Es claro que no son iguales, son diferentes. Por esa razón, la función es sobreyectiva. Si el codominio y el ámbito hubiesen sido exactamente iguales, entonces yo afirmo de que la función es sobreyectiva, pero este no es el caso. Entonces, en este caso, la función no es sobreyectiva. Vamos a ver si es biyectiva. Para que la función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, pero en este caso no es ninguna de las dos. Por tal razón, la función tampoco es biyectiva. Muy bien. Vamos con un último ejemplo. Vamos a revisar inyectividad y de nuevo vuelvo a retomar el concepto de inyectividad. La función inyectiva es aquella en la que todas las imágenes tienen solamente una preimagen, o sea, solamente una X. Entonces vamos a revisar cuáles son las imágenes. Las imágenes en este caso ya pues serían todas, ¿verdad? En este caso todas son imágenes, ¿por qué? Porque todas están asociadas. El 1, el 2, 3, 4, 5. Entonces revisamos esta primera imagen. S1 está relacionada solamente con una X. Es correcto, sí, solamente tiene una X que es la C. El 2 es imagen, sí, claro. Pero es imagen solamente de una X. O sea, está relacionado solo con una X. Sí, por supuesto. El 3. El 3 es imagen, sí, está relacionado, pero está relacionado solo con una X también. Revisamos, claro, solamente con el E.
El 4. El 4 está relacionado solamente con una X. Eso es correcto, solamente con el A. ¿Y este 5? ¿Está relacionado solamente con una X? Sí, sí está relacionado solamente con una X. Entonces, por esta razón, se cumple que todos los elementos que son imágenes tienen solamente una preimagen, o sea, están relacionados solamente con una X. Entonces, por esa razón, yo aquí sí puedo afirmar de que la función es inyectiva. Si usted se da cuenta, es una relación 1 a 1. O sea, a cada elemento del codominio que está asociado tiene solamente una X, o sea, una relación 1 a 1. Entonces, en este caso sí es inyectiva. Ok, vamos a limpiar la pizarra. Entonces, tenemos de que sí es inyectiva. Muy bien. Ahora vamos a revisar si la función es sobreyectiva. Entonces, vamos a revisar el ámbito y el codominio y vamos a ver si son iguales. ¿Qué es el codominio? El codominio es el conjunto de llegada completo. O sea, el 1, el 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es el ámbito? El ámbito son todas las imágenes, o sea, todos los elementos de B, del conjunto B, que están asociados con alguna X. Entonces, el 1 está asociado con alguien, sí, entonces tiene que estar en el ámbito, lo voy escribiendo. El 2 está asociado con alguien, sí, está asociado. Entonces tiene derecho a estar en el ámbito. El 3 está asociado, sí. 4, sí. 5, sí. Entonces, 3, 4 y 5 también tienen derecho a estar en el ámbito. Ahora viene la pregunta. ¿Este codominio y este ámbito son iguales? Claro que sí. Tienen exactamente los mismos elementos. Fíjese, los dos tienen el 1, los dos tienen el 2, ambos tienen el 3, el 4 y el 5. O sea, los dos conjuntos son iguales. Por esa razón yo afirmo de que esta función sí es sobreyectiva. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿esta función es biyectiva? Acuérdese que para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y en este caso sí sucede. Por esa razón, esta función sí es biyectiva. Muy bien, ahora, ¿qué vale la pena decir? Fíjese que en nuestro tercer ejemplo, perdón, en este cuarto ejemplo, la función era inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, fíjese. En el tercer ejemplo no era ninguna de las tres. Era no inyectiva, no sobreyectiva, no biyectiva. En el segundo ejemplo era sí inyectiva, pero no era ni sobreyectiva ni biyectiva. En el primer ejemplo no era inyectiva, sí sobreyectiva, no biyectiva. ¿Y a qué voy con todo esto? A esto voy de que el hecho de que una función sea inyectiva no le quita de que sea sobreyectiva, por ejemplo. Puede pasar de que solo sea inyectiva y que sea no sobreyectiva, por ejemplo. O puede pasar de que no sea inyectiva, pero sí sea sobreyectiva, por ejemplo. O bien que no sea ninguna de las dos, o que sea las dos. O sea, quiere decir que ninguna de estas condiciones excluye a la otra. Muy bien.